Regresamos con el análisis político. Bueno, ahora vamos a conocer cuál es la posición oficial, diríamos, ¿no? Del PSUV, del oficialismo en este caso, representado por Jorge Rodríguez. Dijo lo siguiente. Absoluta claridad. A pesar de que de los 5 puntos, la MUD ha violentado 4,5, a pesar de que nosotros nos plantamos aquí, ustedes nos han visto, ustedes saben, dijimos, de aquí no nos movemos porque nosotros tenemos palabra. El 6 de diciembre dijimos que el 12 de noviembre dijimos que el 6 de diciembre era la plenaria. No les quedó más remedio, les dio como penita pues. Y no les quedó más remedio que venir a dar la cara, como en efecto le dieron. La medio dieron. Allá fue el doctor Jekyll, muy contento con la reunión con los acompañantes y Monseñor Cheli, y aquí dice Mr. Haidiso. Bueno, ahí está esa posición. Esa es la posición del gobierno, pero fíjate que en esencia pues lo que hay allí es la poca o nula disposición de hacer concesiones y atribuirle al otro el hecho de que el diálogo se entrabe. Pero fíjate lo que dice aquí, por ejemplo, Venezuela Heroica. Hoy solo leen los tuits que les convengan, dice, pero hay otro que dice, Timoteo Zambrano, ¿por qué hacía Timoteo Zambrano en esa reunión si dijeron que no había más reunión? Si la MUD dijo que no se sentaban, ¿qué hace Timoteo allí? Voy a leer un tuit de William Martínez a través de la etiqueta Análisis Político. Apoyo la propuesta del panel sobre la guerra de micrófono, no declarar sobre el tema, que haya un representante de ambos sectores. Excelente propuesta para la mesa. Manuel Méndez, el gobierno utiliza el diálogo para ganar tiempo, lo que no sabe es que algunas veces ganando se pierde. Importante reflexión. Bueno, ¿qué y otro? Nelson Cabrera, ¿cómo creen ustedes que el gobierno va a trabajar para tener algún resultado el 13 de enero? No saben con quién tratan. Eso lo dice Nelson Cabrera por Análisis Político. Ajá, bueno, y otras opiniones aquí. Mientras que se establecen las condiciones, la oposición debe avanzar en su agenda de resistencia, dice Luis Urbina. Bueno. Ese es el otro problema que genera crisis en la oposición, que han ido a la mesa de diálogo y no cumplieron con lo que habían anunciado de mantener la calle también como un escenario de lucha, ¿no? Además hay que recordar que hubo un sector importante de la oposición, representado por Leopoldo López, Antonio Ledesma, María Corina Machado, que expresaron su reserva no por el diálogo, sino por la manera como se había planteado la posibilidad de estas conversaciones, y que es un sector que tiene un peso muy importante en la oposición y en el país, ¿no? Por sus luchas, por sus planteamientos, ¿no? Sin duda alguna. Pero de hecho no han participado estas personas. No. Pero eso es bueno tenerlo en cuenta también. Pero fíjate lo que vienen diciendo ahora, no sin razón. Fíjense, le dijimos que eso no iba a servir. Le dijimos que ese escenario, tal y como fue concebido, no era el conveniente para un diálogo. Bueno, eso es lo que declaran ahora. Y no será esto una guerra de resistencia, o sea, vamos a ver quién resiste más en un tiempo, pero porque esto obligatoriamente tiene que dar resultados, porque el país lo reclama. O sea, yo creo que en definitiva yo insto pues, a las partes, primero a ponerse de acuerdo en algunos puntos concretos que se están discutiendo, y luego no apresurarse en cuanto a la rapidez en lo que tengan que darte respuesta. Tenemos un mes. Yo le sugeriríamos incluso por parte de este panel, se lo propongo a ustedes, bueno, que según lo que nos dice en el tuit de esta persona que nos escribió, bueno, vamos a dejar la guerra de micrófono y vamos a salir el 13 de enero con algunas respuestas. Sin embargo, fíjate, tampoco hay que creer que por el hecho de que estén suspendidas las reuniones o en suspenso, no hay gestiones o no hay contacto. Yo estoy seguro de que los contactos incluso informales se mantienen, por mucho que no estén en este momento aquí los expresidentes o no estén los representantes del Vaticano, siempre habrá vasos comunicantes entre gobierno y oposición, porque de alguna manera se mantienen esas comunicaciones, esas conversaciones. Eso no se va a alterar, digamos, 100%. Ahora, que no son conversaciones oficiales es otra cosa, pero pudiera ocurrir, por ejemplo, que el día 13 de enero no sea el día 13 de enero de la reunión, sino que sea antes. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que se avancen en esas conversaciones extraoficiales y se logre acuerdo. Fíjate tú, a mí me dijo alguien vinculado a la misión de UNASUR aquí que se había interpretado esa fecha del 13 de enero como un día de una reunión X, que no necesariamente es así, que incluso antes, si se producen algunos acuerdos, pudiera retomarse la mesa de diálogo
incluso este mismo año. Ahora, eso Ahora ojalá que sí sea, pero... Yo creo que hay que tomar en cuenta, aparte de estas discusiones y estas divergencias absolutamente comprensibles que existen entre los actores, hay que tomar en cuenta el peso que ha tenido la facilitación internacional y la repercusión que ha tenido este proceso en el exterior. Fíjate que hoy hay una declaración de un grupo de gobierno de América Latina donde instan a llegar a acuerdos. Yo creo que el compromiso del Vaticano ha sido muy claro en relación a este tema. Es decir, que aquí también hay un compromiso de estos actores con la opinión internacional, que en este momento, en relación con la crisis y los problemas de Venezuela, tiene una importancia fundamental. Hay que recordar también la presencia de Shannon como representante del gobierno de Estados Unidos, es decir, el Vaticano, pero además hay declaraciones en esta misma dirección del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hay declaraciones de organismos importantes. Es decir, la OEA acaba de pronunciarse en día reciente sobre este tema. Es decir, que no solamente se trata solamente de que están sentados allí oposición y gobierno, sino que están bajo la mirada y la atención de instancias internacionales fundamentales, ¿no?, en la política. Ahora, pero es importante, Vladimir y Manuel Felipe, también tomar en cuenta lo que dice Jorge, pues en el sentido que el gobierno plantea que no se va a levantar de la mesa. O sea que, por eso te decía que esto es una especie de guerra de resistencia. Yo creo que es un error, yo lo considero de esa manera, por parte de lo que dijo Ramos a Luz, que ya le daba pues prácticamente la extrema opción a la mesa. Fue una declaración hoy, una declaración, ¿no? Sí, entonces yo creo que eso es muy grave, porque claro, en definitiva tú no te puedes adelantar a la cosa, porque eso es natural, y entre dos factores que verdaderamente han tenido pugna durante 18 años, miren, el trato no va a ser distinto en una mesa de negociación, porque las contradicciones se mantienen ahí. O sea que no podemos caer en esa contradicción y esa provocación de salirnos. Mira, porque es igualito cuando uno comprende a los otros, Germán, cuando se pone en su lugar. Bueno, sería bueno ver si las condiciones fuesen distintas, que quien está en el gobierno en la oposición y el gobierno estuviera haciendo peticiones, o quienes son el chavismo estuviera haciendo peticiones, por ejemplo, en materia de libertad de detenidos o en materia de señales de amnistía o de señales de respeto a pero si estás fuera de la mesa, tienes menos fuerza. Bueno, depende, claro, porque también puede ocurrir que en un diálogo bajo las condiciones actuales termine siendo desgastante para la oposición, que es lo que la oposición está evitando. ¿Por qué? Porque pierde conexión con una gente, con su base, que siente que se lo están vulgarmente, digamos, vacilando, como se dice popularmente. Bueno, mira, ahí hay una opinión de Europarra Montiel. Dice, un buen y competente político nunca se levanta de un diálogo, sino que utiliza el diálogo para lograr metas y objetivos. Eso es la seriedad que tú tienes que darle. Lo que pasa es que el levantarse de la mesa no significa que se cierren los canales de diálogo, es que estos son señales. Pero es que lo fundamental es advertir eso es lo formal. Bueno, pero es que eso es podemos hablar fuera de la mesa, habla todo el mundo, Vladimir. Fuera de la mesa podemos hablar todo, pero donde se van a tomar los acuerdos es una mesa de diálogo, no por la calle. Pero cuando el propio mediador te está diciendo que se tome en cuenta la seriedad de su participación en esto y que tienen que haber señales y tienen que haber cumplimiento de los acuerdos, es porque algo no está caminando allí. No se puede decir que el Vaticano es parte de la MUD, porque entonces, ¿para qué lo invitaste? Si no confía en el Vaticano, ¿para qué lo invitas? Y si confía en él, hay que respetarlo. Nadie está diciendo que no se confía en la MUD. Bueno, tenemos muy interesante, muy pertinente, de Ernesto Samper, secretario general de UNASUR. Claro. Hemos solicitado a los voceros, a los actores políticos, que sería muy conveniente, en beneficio del diálogo, que se hiciera un cese al fuego mediático, porque de alguna manera vemos cómo las interpretaciones, las argumentaciones que frecuentemente se dan a través de los medios y de las redes, en no pocas ocasiones crean confusión y crean inclusive crispación. Así. Bueno, ahí está esa opinión, que coincide también con muchos de los mensajes, ¿no?, que hemos recibido. Sí, en el sentido de que tiene que haber moderación en el lenguaje. Eso no es ni siquiera para salvar al diálogo. Es para que la política en Venezuela tenga otro sentido, el ejercicio de la política, que no sea el de insultarse. Ve quién tiene la frase más original en el insulto y en la descalificación. Fíjate, Luis Pernia nos escribe, el diálogo debería ser principalmente para beneficio del pueblo, no para beneficios políticos de un lado u otro. Y aquí dice William Martínez, renunciar al diálogo sería burlar la esperanza del pueblo venezolano. Podríamos entrar en una espiral de violencia. Bueno, renunciar al diálogo yo creo que no es una opción. Ahora,
ir a un diálogo que no dé resultados tampoco puede ser una opción. O sea, tiene que ser un diálogo con resultados, un diálogo efectivo. Claro, tampoco le vas a poner, digamos, un diálogo contrarreloj, pero tampoco un diálogo para tiempo. Pero ya que yo creo que lo para el importante ahí 2021, es que se logró y hubo acuerdo en crear un escenario, una instancia para conversar. ¿Qué es eso? Más allá de que, más allá de que en este momento no tengan los resultados que se esperaban, más allá de que existan fracturas, que existan deserciones de algunos de los factores que están allí presentes, pero lo importante es que se llegó al convencimiento de que ese escenario es indispensable, porque hay que hacerse la pregunta que estaba reflejada en el Twitter que leíste, Vladimir, el que decía, bueno, ¿cuál es el escenario en caso de que fracase el diálogo o que el diálogo no cumpla esta función, un poco incluso que cumple esta función como de instancia, ¿no? Que está allí para ventilar las diferencias y para tratar de atenuar los efectos de esta crisis? ¿Cuáles serían las consecuencias para el país? Primero, un agravamiento de la crisis en todos los órdenes, de la conflictividad política, y después, mira, el país está montado sobre un cuadro de violencia criminal, de violencia anárquica, que no se ha expresado en términos políticos, pero que podría expresarse, y eso implicaría escenarios absolutamente impredecibles en el futuro. Pero hay un tema. Y una dirigencia responsable, tanto del gobierno como de la oposición, tendría que tomar en cuenta ese elemento cuando discute estos temas, que como se han reflejado hoy en los mensajes, es un sentimiento, yo diría, que tiene una gran fuerza en la opinión del país, en el sentido de que hay que ver al país fundamentalmente en la situación en que está. Bueno, la MUD tiene su responsabilidad en esto. Por ejemplo, una de las responsabilidades que tiene la MUD es resolver su problema interno. Bueno, aquí han planteado, por ejemplo, Capriles la necesidad de redimensionar la MUD. Bueno, ahí se está hablando incluso de que van a haber partidos que van a plantear la necesidad de renovar toda la directiva de la MUD, de renovar los mediadores, renovar incluso la Secretaría Ejecutiva. Creo que ya hay ruido en algunos partidos en ese sentido. Ahora, esa es la MUD que tiene que resolver eso, y de buena medida el diálogo puede depender de cómo se desarrollan esas contradicciones en el seno de la MUD, porque negociar el gobierno con una parte de la oposición no va a resolver el problema. Un acuerdo político entre el gobierno y un partido, por ejemplo, Un Nuevo Tiempo, o Primera Justicia, o Voluntad Popular por sí solo, eso no va a resolver el problema. Y lo otro es el tema del gobierno. O sea, el gobierno también tiene una responsabilidad principalísima, es la principal responsabilidad, la de garantizar que el diálogo tenga continuidad, dando también señales. El gobierno es el que tiene cómo hacer más concesiones. Si no las hace, pues se va a seguir trancando el diálogo. Yo pienso que no hay alternativa. Debemos seguir en el diálogo, porque la mesa de diálogo viene a ser una válvula de escape para toda la tensión que se está ocurriendo en el país. Por eso es necesario que ambas partes se pongan de acuerdo para que verdaderamente salgamos adelante. Hay una realidad social que uno espera mucho, espera decisiones. Bueno, tú sabes que Anzoátegui activa, hay un mensaje que dice: ustedes que están en las pantallas, digamos de TV, dígame cada uno solo una cosa positiva que trajo este diálogo. Bueno, nosotros decimos lo que está ocurriendo. Bueno, si es positivo, es que se haya creado esa instancia, lo que tú dijiste. El tuit de Vázquez RM dice, por análisis político, eso tiene que ser un debate donde participen todos los sectores de la sociedad, y el pueblo es el que decide. Tú sabes que con relación a eso digo que en relación a los escenarios, en caso de que naufrague, como dicen muchos, el diálogo, yo creo que hay que verse en el espejo de la historia, que el único proceso parecido a esta intensa conflictividad y polarización que vive el país fue el periodo que vivió Venezuela en el famoso trienio del 45 al 48, que fue una polarización política, que Betancourt llamó después una guerra civil sin fusiles. Pero hay que preguntar, ¿cuál fue el desenlace? El desenlace fueron 10 años de dictadura, la pérdida de la libertad, presos, asesinatos y un país aislado. Bueno, es que yo creo que eso tiene que quedar. El riesgo de la anarquía no lo hemos superado. Sí, ese riesgo está allí. Bueno, ojalá ese riesgo y esos escenarios son yo creo que es pertinente siempre tomar en cuenta estos antecedentes de la historia, pero tenemos ya que despedirnos. Cuando no hay salida democrática, puede ocurrir cualquier salida, hasta el fascismo puede estar. Bueno, José David García dice por aquí, lo que el gobierno hace con la oposición lo está pagando en Mercosur, son las consecuencias de la represión. Bueno, tenemos que despedir el programa ya. Sí, bueno, lamentablemente se agotó. Hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Bueno, y análisis político. Claro, y recordamos que aquí en Globovisión nos vemos todos. Incluidos nosotros tres.